buenos días. Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. 2 times clear, giving nothing low. A pound of weed and a bag of gold. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drug. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch hooking me up from the underground. I don't need my drug. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. I get robbed before my sleep. Yes, my thoughts begin to bleed. I let go, but I don't know how. Yeah, I don't know how, but I need to now. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drug. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. More than lovers. We could be more than just part-time lovers. Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been
go around, go around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. I know that trust is coming, but feel regret. Got me thinking back when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect? Should I come and home with me tonight? You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that for me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm back in everything. You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that for me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm back in everything. Throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Baby, another where you stand if it's still face. You already know that you won. Oh, I know that trust is gonna regret. Got me thinking back when you were mine. Got me thinking back when you were mine. I'm all up on what you expect. Should I come in home with me tonight? You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that for me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm back in everything. Muy buenos días para todos. En nombre de Alfonso Orozco y Asociados, les damos la más cordial bienvenida al webinar que tenemos preparado para el día de hoy, en el que hablaremos de los ajustes al crédito fiscal por errores formales en facturas. Agradecemos la participación de todos los que ya están conectados, principalmente los que desde las 7:20, 7:25 ya estaban en sala de espera. Es muestra del interés que despierta este tipo de capacitaciones, de webinars, y lo hacemos con todo el aprecio para ustedes. Como les indiqué, vamos a hablar en esta oportunidad de algo que es recurrente entre las empresas, las personas que solicitan devolución de crédito fiscal, ya sea por actividad exportadora o vender a entidades exentas acá localmente. Cuando son objeto de revisión, pues se detectan este tipo de ajustes, ¿verdad? Por errores que tienen las facturas que soportan el crédito fiscal. También esto puede ser de interés para aquellas empresas que
en determinado momento puedan ser sujetas de algún programa de fiscalización de la SAT y también detecten este tipo de problemas. Por favor, Regina. La agenda para el día de hoy es la siguiente. Estamos en la sesión de inicio. Esto nos llevará 5 minutos. Posteriormente tenemos el desarrollo del tema. Tenemos 2 expositores para el día de hoy, cuya currícula leeré más adelante. Tenemos 60 minutos para ellos. Y tenemos un periodo de preguntas y respuestas de 30 minutos. Las preguntas nos las pueden hacer llegar vía chat. Recomendamos que durante el tiempo que estén exponiendo las personas, pues adelanten sus preguntas para que las podamos clasificar. Y nuestra intención es dar respuesta a todas o a la mayor cantidad de preguntas que sea posible. Entonces voy a proceder a leer el CV de nuestra primera expositora, que es la licenciada Regina Arquijo. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene pensum cerrado de la Maestría de Derecho Civil y Procesal Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con experiencia laboral en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal. También experiencia laboral en el área civil en el Bufete Popular Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestro siguiente expositor será el licenciado Eder Canté. Es abogado y notario, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala. Cuenta con experiencia en coordinación de estrategias y diagnósticos fiscales para optimizar el pago de impuestos y recuperación de créditos fiscales. Ha sido expositor en seminarios y capacitaciones impartidos por la firma Alfonso Orozco y Asociados relacionados con defensa fiscal y actualización tributaria. Tiene participación en cursos de capacitación de temas sobre derecho penal tributario, cursos de motivos y submotivos de los recursos de casación y cursos de inconstitucionalidad general y en casos concretos. Es miembro del staff de la firma Alfonso Orozco y Asociados desde el año 2011. Actualmente desempeña el puesto de gerente de servicios tributarios y mercantiles. Bueno, sin más, dejo en el uso ahí de los micrófonos y la cámara a nuestros expositores. Por favor, licenciada Arquijo. Muchas gracias, licenciado, por la presentación. Muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. En este webinar queremos agradecerles siempre pues su presencia y su participación en estos temas pues que son de mucha importancia y que el tema hoy que quisimos tratar pues son los ajustes al crédito fiscal por errores formales en las facturas. Son ajustes que se han venido pues formulando de una forma recurrente por parte de la administración tributaria a nuestros clientes. Y nosotros al momento de que hemos pues podido analizar cada uno de ellos, sí hemos podido determinar ciertos aspectos que son importantes pues considerar para verificar y establecer si existe la procedencia o improcedencia de estos ajustes. ¿Por qué? Porque la administración tributaria al formular estos tipos de ajustes porque existen errores formales en las facturas, trae como consecuencia que no sea devuelto el crédito fiscal o no se le reconozca ese crédito fiscal que es solicitado por parte del contribuyente, lo cual pues causa un gran perjuicio a los derechos del contribuyente, ¿verdad? Porque los restringe o los limita por este tipo de ajustes. Para poder establecer entonces esta pues procedencia o improcedencia de este tipo de ajustes, vamos a iniciar con la siguiente interrogante.
es importante que tengamos claro en primera instancia si existe responsabilidad formal o de quién es la responsabilidad formal por deficiencias en la emisión de las facturas. Esto es muy importante, ya que vamos a observar que existen ciertas personas o sujetos pues, que van a intervenir en estos ajustes. Para poder darle respuesta a este interrogante, vamos a analizar y considerar ciertos artículos de nuestro Código Tributario. Pues debemos de considerar uno de los elementos de toda relación jurídica tributaria, que es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo lo encontramos en el artículo 18 del Código Tributario y establece sujeto pasivo de la obligación tributaria. El sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean en calidad de contribuyentes o de responsable. Entonces, el sujeto pasivo va a ser toda persona individual o jurídica que por mandato de la ley está vinculado a cumplir con esa obligación tributaria y que puede tener calidad de contribuyente o de responsable. También debemos de considerar lo que es la solidaridad. Se encuentra establecida en el artículo 20 del Código Tributario y establece los obligados respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador de la obligación tributaria son responsables en forma solidaria del cumplimiento de dicha obligación. Es decir, cuando existen varias personas que van a o se encuentran obligadas porque realizan ese hecho generador, ¿verdad? Se encuentran obligadas a cumplir con esta prestación tributaria. Entonces, cuando existen varias personas que vayan a ser responsables, pues esa responsabilidad va a recaer en todos los sujetos pasivos. Existen reglas en este artículo en cuanto a la solidaridad. En materia tributaria se aplicarán las normas que sobre la solidaridad establece el derecho común y además las disposiciones especiales siguientes. El cumplimiento de la obligación puede ser exigido total o parcialmente a cualquiera de los obligados a elección del sujeto activo. Es decir, el sujeto activo pues, puede elegir quién de todos esos sujetos pasivos van a cumplir con la obligación tributaria. Dice, salvo lo dispuesto por los obligados por deuda ajena en el artículo 25 de este código, ¿verdad? Porque ya se establece, la ley establece específicamente quién es la persona responsable de cumplir con esa prestación tributaria. Cuando es por deuda ajena, es responsable por deuda ajena. Entonces aquí sí no puede desear, ¿verdad? O elegir el sujeto activo, sino que ya la ley establece quién va a ser el obligado. El numeral 2 establece el cumplimiento total de la obligación por uno de los obligados, libera a los demás. Si lo paga uno, pues libera de esa responsabilidad a los demás. El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás, cuando por disposición legal específica se exija que los otros obligados lo cumplan. Esto es muy importante pues de recordar debido a que es parte del análisis de este tipo de ajustes en cuanto a los deberes formales. Entonces, los obligados, recordemos que el sujeto pasivo tiene la obligación de cumplir con esa obligación tributaria, pues se realiza pues el hecho generador, pero también deben de cumplir con los deberes formales. La exención o remisión de la obligación libera a todos los deudores, salvo que el beneficio total o parcial haya sido concedido a uno de ellos. En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento de los demás, con deducción de la parte proporcional eximida o remitida. Cualquier interrupción de la prescripción en favor o en contra de uno de los obligados favorece o perjudica a los demás. Entonces, estas son pues algunas reglas en cuanto a cómo se va a responder, ¿verdad? Cuando ahí existe una responsabilidad solidaria, ¿verdad? Cuando hay varias personas que van a estar vinculados a cumplir con esa obligación tributaria. También hay otro artículo que debemos de tomar en consideración para poder establecer
en estos tipos de ajustes de quién o en quién recae esta responsabilidad, y es el artículo 94. Y este establece infracciones a los deberes formales. Cuando se comete esta infracción a los deberes formales, dice, constituye infracción a los deberes formales la acción u omisión del contribuyente o responsable que implique incumplimiento de lo previsto en este código y en otras leyes tributarias. Y nosotros, pues para efectos del desarrollo de esta presentación, vamos a tratar únicamente el numeral 8 de este artículo, que dice, son infracciones a los deberes formales las siguientes: extender facturas, notas de débito, notas de crédito u otros documentos que no cumplan con alguno de los requisitos formales según la ley específica. Entonces, este artículo es muy importante porque nos establece entonces quién va a tener la responsabilidad al momento de extender facturas, notas de débito, notas de crédito, y que deben de cumplir con todos los requisitos de forma. Entonces, en este caso, en este tipo de ajustes, el contribuyente es el obligado de cumplir pues con la prestación tributaria, con el pago de los impuestos, pero cuando se realiza pues una compra, ¿verdad? O se adquieren servicios, el proveedor es el que debe de emitir la factura. Entonces, quien extiende la factura es el que va a tener esa responsabilidad de verificar que se cumplan con todos los requisitos formales y que cumpla con estos deberes formales que establece el artículo 94 del Código Tributario. Eso es muy importante, entonces, tomarlo en consideración. Y también es importante tomar en consideración que cuando se incumplen con estos deberes formales, cuando se realiza una infracción por deber formal, por no haber cumplido con estos deberes formales, esta norma también establece una sanción. Aquí nos indica claramente cuál es esa sanción por el incumplimiento de deberes formales, y es una multa, dice sanción, multa de 100 quetzales por cada documento. El máximo de sanción que podrá aplicarse será de 5,000 quetzales en cada periodo mensual. En ningún caso la sanción máxima excederá del 2% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual en el que haya reportado ingresos. Entonces eso es muy importante debido a que en estos tipos de ajustes la administración tributaria, cuando determina que no se ha cumplido con un requisito formal en la factura, y vamos a poder establecer más adelante qué tipos de ajustes se han formulado por errores formales en las facturas, la administración tributaria generalmente pues lo que hace al momento pues de realizar el ajuste o lo que procede es de que no va a devolver o no reconoce el crédito fiscal solicitado por un error formal en la factura. Y como podemos darnos cuenta en este artículo, la sanción cuando se realiza o se comete una infracción a los deberes formales pues es una multa, ¿verdad? Que no devuelvan o reconozca el crédito fiscal. Entonces, para poder determinar la responsabilidad en estos tipos de casos, es por eso muy importante que tomáramos en consideración todos estos artículos del Código Tributario para establecer que quien tiene responsabilidad en este tipo de ajustes pues va a ser el que es el emisor de la factura, es decir, el proveedor de nuestros servicios o de quien nosotros hayamos adquirido bienes. Asimismo, también puede ser y puede recaer la responsabilidad si en el caso que los errores que se cometieron en la factura pues hayan sido por parte de la imprenta. En este tipo de ajustes pues se dan cuando las facturas pues son impresas, entonces necesitamos pues que una imprenta autorizada imprima este tipo de facturas. Entonces la responsabilidad también puede recaer en las imprentas cuando cometen este tipo de errores en las facturas. Otro aspecto importante analizar en estos ajustes por errores formales es que nosotros queremos desarrollarles para poder esbozar de una mejor forma cuáles son los tipos de ajustes que existen.
vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Antes de poder desarrollar cada tipo de ajustes, sí me gustaría dejar en claro que cuando existe un error de forma, van a ser todos esos errores que no van a ser imputables al contribuyente, debido a que no es él el que le da forma ni elabora o emite las facturas. Entonces, cualquier error que se dé en la factura que no vaya a ser imputable directamente al contribuyente, pues se va a considerar como un error de forma. Asimismo, pues todos estos errores que se cometan, que no vayan o que no incidan en la veracidad o legalidad del gasto en el que se haya incurrido. Entonces, cuando no incida en esa legalidad o veracidad del gasto incurrido, se va a estar ante un error de forma. Y como les decía, este tipo de ajuste se da cuando las facturas pues son impresas. El primer ajuste que se da por errores en las facturas es el error en la fecha de la resolución de autorización. Pues este tipo de error se da, aquí les estamos mostrando un caso en concreto para que a ustedes les quede un poquito más claro de cómo es que la administración tributaria pues formula este tipo de ajuste. En este caso, el contribuyente registró y declaró ventas para la exportación durante los periodos referidos, las cuales respaldó con facturas con fecha de emisión incorrecta de la resolución de autorización número 2010-5-18.070-597, según se constató en los registros de los sistemas informáticos de la Administración Tributaria. Las operaciones de ventas deben estar respaldadas con los documentos previamente autorizados por la Administración Tributaria, cumpliendo con las especificaciones y características que establece el reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Entre estas, el número y la fecha de emisión de la resolución de autorización. Por lo anterior, se considera que dichas ventas para la exportación registradas y declaradas por el contribuyente no están debidamente documentadas por la fecha de la resolución de autorización impresa incorrectamente, según se detalla en el cuadro siguiente. Entonces, aquí podemos observar que la Administración Tributaria está formulando el ajuste porque existe una resolución siempre por parte de la Administración Tributaria que va a autorizar la emisión de las facturas. Y esa resolución va a tener una fecha y va a tener también un número de resolución. Y esta se debe de consignar en la factura impresa. Cuando existe un error en la factura porque no se consignó el número correcto, en este caso podemos observar que según la Administración Tributaria, pues como es un error en la fecha de la resolución era del 8 de noviembre del 2010 y el que se consignó en las facturas es el 22 de noviembre de 2010. Entonces, por existir este error en la consignación de la fecha en las facturas, es de que se está formulando este ajuste por parte de la Administración Tributaria. Puede ser tanto en la fecha de la resolución como en el número de resolución, que también ha pasado. ¿Y qué pasa? La Administración Tributaria, en este caso, la consecuencia es de que no autoriza la deducción del crédito fiscal de impuesto al valor agregado solicitado por el contribuyente. Estaba solicitando entonces la devolución del crédito fiscal y porque se cometió un error en la fecha de la resolución de la autorización, es que la Administración Tributaria considera que esas ventas realizadas al exterior pues no son exportaciones, las considera ventas locales, ¿verdad? Por este error que se ha cometido en la factura y por lo tanto pues no devuelve el crédito fiscal que se está solicitando. Porque considera que se debe de cumplir con todas las características y requisitos que establece el reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y eso es importante pues que lo tomen en consideración porque posteriormente vamos a desarrollar lo que son las normas que son aplicables en estos ajustes. Y es importante observar
cuál es la normativa por la cual la administración tributaria pues está basando y respaldando este tipo de ajuste. Entonces el primer de este tipo de ajuste se puede dar en la fecha de la resolución de la autorización. Como les digo, puede ser tanto en la fecha como también en el número de la resolución. El siguiente error es el error en la descripción de las facturas. Este ajuste también es bastante recurrente y que es formulado por parte de la administración tributaria. Vamos a leer qué es lo que nos establece. Dice, en el presente caso, el contribuyente documentó crédito fiscal con las facturas descritas en el anexo de explicación de ajuste número 1.3.1. mismas que no especifican concretamente la clase de servicios recibidos, por lo que no es posible verificar su vinculación con el proceso productivo o de comercialización de bienes y servicios del contribuyente, consistente en la fabricación, venta y exportación de productos de vidrio. En consecuencia, el crédito fiscal solicitado no cumple con los requisitos establecidos en la ley del impuesto al valor agregado, por lo que no procede el derecho al crédito fiscal para efectos de devolución ni compensación. Entonces, este tipo de ajustes es formulado por la administración tributaria porque considera que en la factura, al momento de que se haga la descripción, si se están adquiriendo servicios, no se especificó concretamente. Y eso es un requisito que se encuentra pues establecido en el artículo 18 del Código de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y por lo cual la administración tributaria considera, por ejemplo, hay ciertos tipos de gastos en los que los contribuyentes incurren, en los que no se puede pues detallar todo ese gasto que se adquirió, y la ley específicamente dice que se debe especificar concretamente, ¿verdad? No se debe de hacer un gran detalle de lo que se ha adquirido, por ejemplo, si se realizó por el gasto por transporte personal. En este tipo de ajustes, la administración tributaria exige que se consigne qué tipo de personal, ¿verdad?, es el que está haciendo uso del servicio, por qué se adquirió este servicio, horarios, entre otras características y exigencias que al irnos a la ley no los exige concretamente. Entonces, este es un tipo de ajustes en las facturas que es considerado como un error también formal, ¿verdad? En las facturas. Sería específicamente en la descripción de las facturas. Todo esto, siempre estos tipos de ajustes pues se dan cuando se ha solicitado devolución de crédito fiscal por conceptos de impuesto al valor agregado. Eso también pues es importante pues aclarar. Y la consecuencia es que no va a proceder el derecho al crédito fiscal, ya sea para su devolución o para su compensación, porque considera que porque no se encuentra específicamente no se especifica concretamente la clase de servicios recibidos, no se puede vincular esos gastos con el proceso productivo o de comercialización. Vamos a seguir con el siguiente tipo de ajustes, que es error en no consignar la fecha de vencimiento. Este es similar al de la fecha de la resolución y el número de la resolución, ya que en la resolución de la administración tributaria que va a autorizar la emisión de las facturas también nos va a establecer pues una fecha por medio del cual va a tener pues vigencia las facturas, y esa fecha sí se debe de consignar también en las facturas impresas. Dice, de las normas citadas se analiza que la administración tributaria podrá autorizar, previa solicitud del contribuyente, el uso de facturas para garantizar un derecho o para documentar el pago de algún bien o servicio. La emisión de las facturas en papel deberá realizarse de forma que se garantice su legibilidad y que sus caracteres sean permanentes y no se borren en el transcurso del tiempo. Los documentos en mención deberán emitirse como mínimo en original y una copia, en todos los casos.
Es oportuno indicar que dentro de los mismos requisitos se establece además que las facturas llevarán impreso el plazo de vigencia. Como puede observarse, las facturas deben tener un plazo, la que debe imprimirse al pie del documento, razón por la cual se hace necesario comprender que debe entenderse por este término. Conforme el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, establece que las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales, se consideran que el plazo sirve para señalar el momento desde el cual una obligación o un derecho pueden ser exigidos y de no realizarlos, el efecto es la caducidad de los mismos. En ese sentido, el artículo 94, numeral 3 del Código Tributario de sus reformas, establece adquirir bienes y servicios sin exigir facturas o el documento que legalmente soporte la transacción cuando corresponda. Por lo que se indica que es obligación del contribuyente auditado cumplir como un deber formal, verificar en su oportunidad que las facturas cumplan con todos los requisitos, como lo es que la misma indique la fecha de vencimiento de la cual debe imprimirse al pie de la factura. Entonces, este caso se da siempre, ¿verdad?, en las facturas que son emitidas en papel, en que las imprentas pues deben de imprimir, y es importante que en estas facturas pues al pie, ¿verdad?, de la factura se consigne la fecha de vencimiento por medio de lo cual pues ha sido autorizadas el periodo por el que ha sido autorizadas estas facturas. En este caso, si podemos observar de lo que se ha leído, se establece que es responsabilidad del contribuyente, dice auditado, es decir, quien está solicitando esa devolución de crédito fiscal. Aquí establece la administración tributaria que es responsabilidad del contribuyente cumplir con un deber formal. Verificar en su oportunidad que la factura cumpla con todos los requisitos, como lo es que la misma indique la fecha de vencimiento. Y si como leímos en el artículo 94, se pudo establecer que esa responsabilidad de extender esas facturas y de cumplir con los deberes formales, pues únicamente va a ser responsabilidad del emisor. Y recordemos también que con base en el artículo 77 del Código Tributario, pues esa responsabilidad de cumplir con los deberes formales va a ser siempre personal, ¿verdad? No se le puede atribuir esa responsabilidad al contribuyente. Otro tipo de ajuste es facturas emitidas fuera del plazo de vigencia. Como les indicaba, pues había que en las facturas el ajuste anterior es porque no se consignó esa fecha de vencimiento en la factura. Pero también se realizan ajustes por parte de la administración tributaria cuando se han emitido las facturas fuera de ese periodo por el cual han sido autorizadas. Recordemos que antes de la reforma al reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en noviembre de 2019, las facturas que eran impresas en papel, el plazo de vigencia era de 2 años. Entonces, si se emitían fuera de ese plazo, que era el autorizado por la administración tributaria, se formula, la administración tributaria pues ya formulaba este tipo de ajustes. Y no es correcto, ¿verdad? Y aquí queremos mostrarles una resolución en la cual pues resuelven este tipo de ajustes y pues es bien interesante la forma en que lo resuelve, porque hace alusión a un criterio tributario institucional por parte de la administración tributaria en cuanto a estos errores formales que se dan en las facturas. Vamos a darle lectura. Derivado del motivo del ajuste y considerando las facultades y atribuciones de la administración tributaria, de conformidad con el Código Tributario y sus reformas, que en su artículo 98 establece: la administración tributaria está obligada a verificar el correcto cumplimiento de las leyes tributarias.
En el ejercicio de sus funciones, la Administración Tributaria actuará conforme a las normas de este código, las de su ley orgánica y las leyes específicas a cada impuesto, y las de sus reglamentos respectivos, en cuanto a la aplicación, fiscalización, recaudación y el control de los tributos. Para tales efectos podrá velar porque las actuaciones se resuelvan en conformidad con criterios administrativos o jurisdiccionales firmes, basados en ley, dictados en casos similares, a fin de lograr unificación de criterios y economía procesal. Por lo expuesto, es procedente dar cumplimiento al criterio tributario institucional número 1-2021, tratamiento tributario respecto de la validez jurídica y efectos de facturas que contienen errores formales o que fueron emitidas en una fecha en que su autorización ya estaba vencida, el cual desarrolla lo relativo a las facturas que tienen errores formales en su emisión o bien de aquellas que se emiten en una fecha en la que ya se encuentran vencidas, concluyendo, entre otros, que no procede ajuste al crédito fiscal al adquiriente de bienes y servicios amparados con facturas vencidas o con errores formales. En tal sentido, el presente ajuste se desvanece debido a que se formuló porque la resolución de autorización de las facturas descritas en el anexo de explicación de ajuste número 1.1.1 de la audiencia conferida no está vigente, por lo cual se consideró que las facturas estaban vencidas. Por lo tanto, se desvanece al contribuyente, es lo que se concluye es desvanecer al contribuyente el ajuste del impuesto al valor agregado por 191,585 quetzales con 55 centavos por crédito fiscal improcedente por operaciones de exportación, no respaldado con la documentación legal correspondiente, en virtud que la resolución de autorización de los documentos presentados no está vigente en los periodos impositivos comprendidos de octubre a diciembre de 2016. El ajuste citado fue deducido del monto de crédito fiscal solicitado por el contribuyente según lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, y por lo que se autoriza la devolución de los 191,585.55 a través del Banco de Guatemala. En tal sentido, el contribuyente deberá realizar los trámites respectivos ante dicho banco. Entonces, en este caso de esta resolución, pues que es emitida por la Administración Tributaria, se puede observar que cuando existe cuando las facturas pues son emitidas fuera del plazo legal, que como les comentaba, cuando eran facturas impresas en papel, pues era de 2 años, según el reglamento, pues se formulaban este tipo de ajustes. Pero la Administración Tributaria, citando este criterio institucional, lo declara improcedente el ajuste y por lo tanto pues desvanece el ajuste formulado por la Administración Tributaria, ¿verdad? Y sí lo considera la devolución del crédito fiscal. Porque existe un error, porque es considerado esto como un error formal, ¿verdad? Que no tiene incidencia en la validez y en la legalidad del gasto en el que se haya incurrido. Este es el cuarto ajuste que queríamos desarrollarles y mostrarles en cuanto a los tipos de ajustes que se pueden dar por errores formales en las facturas. Si se dan cuenta, estos errores van a consistir específicamente pues en errores de consignación de datos, ¿verdad? Ya sea en cuanto a la fecha, en la resolución de la resolución que autoriza la emisión de las facturas, en cuanto a la descripción del servicio, o bien cuando son emitidas fuera del plazo, pues todas son consideradas como errores formales. Y es importante conocer cada una de ellas para poder establecer pues cuál es la normativa en la cual pues la Administración Tributaria pues se respalda para formular este tipo de ajustes. Teniendo en cuenta cómo es que la Administración Tributaria, cuál es el criterio, cuáles son los argumentos para formular estos ajustes, también es importante conocer pues cuál es la normativa aplicable y que nos puede ayudar para defender
estos tipos de ajustes, así como cuáles son los casos en los cuales, cómo se han defendido en la firma en cada una de las instancias. Por lo que voy a dejar ya el uso de la palabra al licenciado Eder para que nos pueda desarrollar estos temas. Muchas gracias, licenciada. Pregunto, ¿me escuchan? Que vi algunos chats ahí que no se escuchaban muy bien. Tal vez me pueden responder por chat. Sí se escucha. Ok, muchas gracias. Para su tranquilidad, este webinar será subido a nuestro canal de YouTube. Entonces, por ahí, al momento que les envíen la confirmación del, creo que en eventos le va a mandar ahí el link para que ustedes lo puedan verificar, y si algo se les escapa, pues ahí va a quedar en el canal de YouTube la grabación de este webinar, y ustedes pues podrán ahí consultar y revisar lo que hemos expuesto, tratando de que lo puedan aplicar en su vida laboral. Bien, como dicen, sí, les comentaba la licenciada Regina, tratamos de mostrarles acá 4 errores formales, básicamente. Desde nuestro punto de vista son formales, porque son subsanables. El error en la fecha de la resolución de la factura es subsanable con una carta del generador de factura electrónica, porque esto se hacía con el generador de factura electrónica, o bien con una aclaración por parte del contribuyente, porque es como decía la licenciada, es un error atribuible no a quien recibe la factura, sino a quien la emite. Y como ya lo vieron, la norma legal establece una sanción a quien emite la factura. Entonces, con una carta de aclaración del emisor, debería ser subsanable este tipo de errores y no limitar el derecho al crédito fiscal, porque en esta ocasión limitan o no reconocen el crédito fiscal. El error de la descripción de la factura, pues puede ser por medio de una ampliación. Por ahí vi que se manifestaban acerca de un contrato, y lamentablemente el fisco por este tema no acepta la descripción de los contratos. Ha habido un cambio de criterio en los últimos años de llegar a una formalidad en lo que establecen las normas tributarias para los registros contables. Y recordemos que acá es una mezcla de contabilidad, de mercantil y derecho tributario. Entonces, acá nos está preocupando en alguna medida, porque están evaluando la forma antes que la sustancia. Y los contadores que nos acompañan hoy, o los que conocen de temas contables, podrán saber que hay un principio que es sustancia antes que forma. Pues los errores de forma son subsanables. En los últimos años ha habido una tajante, podríamos decirlo así, tajante aplicación de las normas tributarias. Y no se están aceptando métodos alternativos para subsanar o para desvanecer algunas dudas que tenga la administración tributaria. Tal es el caso del error en la descripción de las facturas, porque hemos visto muchos casos en los cuales, pues por conveniencia, por la celeridad en la transacción, por desconocimiento a veces del propio proveedor, pues realizan una descripción no detallada, sino que pues sencilla, ahí como lo establece la norma, que es específica y concreta, pero el fisco no lo considera así. ¿Por qué? Porque quiere verificar que esa factura pues, se vincule a la actividad exportadora. Entonces acá es donde no permite otros métodos alternativos de prueba, y lo que está haciendo es ajustando y denegando el derecho a ese crédito fiscal, lo cual consideramos ilegal. Lo lamentable de estos casos es que la propia, bueno, por lo menos a nivel contencioso administrativo, han existido casos favorables, se confirman favorable en Corte Suprema, y la CC, entrando a conocer el fondo del asunto, le da vuelta a este tipo de ajustes y los confirma. Entonces eso es lo preocupante, porque no tan solo la SAT está aplicando la formalidad, y acá al llegar a nivel judicial dejan de aplicar la juridicidad, y eso sí es preocupante. Con relación al error en no consignar la fecha de vencimiento, sigue siendo un error de forma, no atribuible a quien recibe la factura, y sigue siendo subsanable. Y con facturas emitidas fuera de plazo, como bien lo decía Regina,
pues ya a partir de la reforma que hubo, solo están dando 6 meses para poder emitir facturas, pero al final de cuentas, si la factura se emitió y se pagó ese IVA débito fiscal, ¿por qué no aceptar el crédito? Al final, el no autorizar un nuevo lote de facturas es una mera formalidad, y lo vamos a ver adelante porque eso es un reglamento, y los reglamentos no tienen fuerza de ley. Entonces vamos a verlo aquí en el análisis de las normas legales que son aplicables a este tipo de casos. Empecemos con lo que establece la ley del impuesto al valor agregado. Aquí la ley del IVA me establece en el artículo 18 la documentación del crédito fiscal. Se reconocerá crédito fiscal cuando se cumplan los requisitos siguientes. Y desde nuestro punto de vista, muchos de estos requisitos son mezclados. Debería haber una separación entre requisitos insubsanables y requisitos subsanables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice que se encuentren respaldados por facturas especiales, notas de débito, notas de crédito impresas por las imprentas o los contribuyentes que autoimpriman los documentos y que se encuentren inscritos en el registro fiscal de imprentas. De establece lo que es el generador de factura electrónica, GFASE, que este artículo me di a la tarea de verificar si había sido modificado, y no ha sido modificado, no ha sido actualizado a que las facturas deben respaldarse por un DTE, un documento tributario electrónico. Entonces, digamos que este es un requisito insubsanable, porque el crédito fiscal debe estar respaldado con facturas. Esa es la primera línea. Si no hay factura, no puedo reclamar crédito fiscal, a menos que también sea por algún método de un formulario. Por ejemplo, cuando yo compro una propiedad, pago IVA por medio del formulario, y ese IVA yo lo puedo reclamar como crédito fiscal. Ahí es por medio de un formulario, pero pague el IVA, ¿verdad? También que dichos documentos se emitan a nombre del contribuyente y que contengan su número de identificación tributaria. Pero yo pagué el IVA. O sea, si yo soy contribuyente, yo pagué el IVA. Esto es un error de forma, un error que se puede corregir. ¿Por qué? Porque incluso hay muchos casos, incluso a nivel contencioso administrativo, se han visto casos y desvanecido casos en los cuales yo soy arrendatario y pago la luz, por ejemplo. Pero la factura no viene consignada al nombre de quien la paga, o sea, a mi nombre, sino que viene al nombre del dueño. Entonces, en ese caso, ¿por qué yo no puedo reclamar esa IVA si yo lo estoy pagando? Que lo esté registrando y que esté registrado a nombre del dueño, pues es una mera formalidad, porque así se tiene que realizar el trámite en la empresa eléctrica. Lo que buscaría el fisco es que refacture, pero no es necesario, porque si el recibo me llega a la dirección donde estoy, yo estoy pagando el IVA, la factura del gasto, yo puedo reclamar este IVA. Han habido sentencias en las que ha indicado la sala de lo contencioso que si se demuestra que esta persona realizó el pago y se demuestra que la otra persona quien llevó esta factura no está reclamando el crédito fiscal, perfectamente yo lo podría reclamar porque yo estoy realizando el pago. Ese es un razonamiento basado en el principio de juridicidad, ¿verdad? Porque la norma no es clara, no me establece qué hacer en distintos casos. Pero ahora se ha ido a lo que establece la letra muerta. Es decir, si el documento no está a mi nombre y no está con mi NIF, no puedo reclamar crédito fiscal. Eso, por alguna medida, desde nuestro punto de vista, puede ser subsanable con algunos documentos de prueba que se puedan manejar. Otro aspecto es que el documento indique en forma detallada el concepto, unidades y valores de la compra de los bienes. O sea, aquí sí debemos detallar el concepto, unidades y valores. Pero hemos visto, por ejemplo, algunas facturas que lo que establecen o al detallar el concepto, pues son fórmulas, son cuestiones, abreviaciones, porque así se manejan en el mercado, y sí están escritas las unidades y los valores de la compra, pero como el detalle no lo entiende el auditor, ajusta. Acá sí es claramente una ilegalidad, porque pues que no entienda no es culpa del contribuyente, y que definitivamente no es legal que no me reconozcan ese crédito fiscal si yo lo pagué.
lo estoy utilizando en mi operación, que no lo entienda, pues lo que puedo hacer es ampliarle con una carta de aclaración por parte de quien me emite la factura. Y eso debería ser un documento admisible para poder solventar las dudas del auditor. Y acá sigue estableciendo la norma que cuando se trate de servicios debe especificarse concretamente la clase de servicio recibido y el monto de la remuneración u honorarios. ¿Qué entendemos por especificar concretamente? Desde nuestro punto de vista es una descripción clara y concisa, no extensa. Sin embargo, el fisco lo que quiere es un detalle. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que hemos visto en sentencias y en resoluciones en donde utilizan la palabra detalle, cuando para servicios me establece especificarse concretamente. La cuestión es que tampoco me admiten, por ejemplo, contratos. Así el contrato esté protocolizado o el contrato haya sido suscrito con las formalidades legales, no me aceptan como un método para aclarar la descripción de la factura. Para el fisco debe ser lo que en la factura se establece. Entonces, acá vamos a que eso desde nuestro punto de vista es subsanable. El reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, en el artículo 29 que ha sido modificado hasta antes de la reforma del reglamento del IVA, realizada el 11 de noviembre del 2019, la vigencia permitía que la vigencia de las facturas permitida era de 2 años. Posterior a su publicación, la vigencia de las facturas es de 6 meses. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que estar pidiendo cada 6 meses ahora autorización para poder emitir facturas en papel. Antes eran 2 años, me establecía un tiempo. Y si se recordarán, antes de 2015, pues podía utilizar las facturas hasta que se me acabara el talonario. Muchas personas compraban sus lotes de factura por mayor, porque les salía más económico, y ahí lo iban utilizando conforme la necesidad de su actividad. Sin embargo, por muchas reformas han existido que la necesidad de estar autorizando facturas cada 2 años, pues ahora nos obligan de una forma indirecta a utilizar FEL, que desde mi punto de vista es una herramienta muy fácil de utilizar y ayuda, pero podrá atender algunas deficiencias, como cuando se caen los sistemas y no se puede emitir factura, o cuando no me deja certificar porque pues, se venció el tiempo para utilizar la misma clave, pero son cuestiones que se pueden ir mejorando. Entonces, pero esto, vamos a ver que esto lo establece el reglamento. Si vemos qué establece la Constitución, en el artículo 239, en el de principio de legalidad, en el último párrafo me establece, son nulas, o sea, son nulas de pleno derecho, las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley. Y para quienes conocen un poquito de derecho y la jerarquía normativa, entenderán que está la Constitución en lo más alto de la pirámide, le siguen las normas de carácter ordinario, que son leyes, códigos que son emanados por el Congreso de la República. Después están los reglamentos, que sirven básicamente para normar lo que las normas legales dejaron de normar, pero solo con cuestiones de procedimientos, no para otorgar o limitar derechos. Y por último están las normas individualizadas. Entonces, acá son nulas las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley. ¿Qué me establece esto? Que cualquier reglamento inferior, porque el reglamento es inferior, no puede tergiversar las disposiciones de una norma, las disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado o de la propia Constitución. Y en el caso del reglamento sí me limita, porque me prohíbe o esa interpretación le está dando el fisco, me deniega un derecho al crédito fiscal por una mera formalidad en el cual es los plazos de 2 años, o bien errores en la descripción de la factura, errores en la fecha de consignación del número de resolución, o errores al no colocar en la fecha de vencimiento de las facturas. Acá me están limitando un derecho. Y acá, siguiendo con lo que establece, y aquí sí quiero que pongamos un poquito de atención en lo que establece este principio de legalidad, porque se lo han pasado por alto en muchas ocasiones,
y es que son nulas de pleno derecho las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias, hablando del artículo 29, no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Pero acá no me establece que por medio de este reglamento me pueden limitar derechos. Y quiero llevarlos a una doctrina legal que encontré y que ubiqué y que me pareció muy interesante, del doctor César García Novoa. Es un español estudioso de derecho tributario. Si ustedes tienen la oportunidad de ver alguna de sus conferencias o de encontrarlo en YouTube y escucharlo, verán que pues, sus razonamientos y su estudio es muy adecuado y muy generalizado y aplica generalmente las normas tributarias de Guatemala, porque es muy parecida en alguna medida la legislación de sus países. Y él establece en su doctrina, desde la perspectiva de la teoría general del derecho, el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de requisitos formales no son por naturaleza vicios subsanables, no afectan la existencia sustancial del derecho público subjetivo. ¿Qué significa esto? Que el incumplimiento a no consignar, por ejemplo, la fecha de la resolución en una factura y que es subsanable, no limita el derecho al crédito fiscal. ¿Qué más establece en su doctrina? El ordenamiento podrá someter dicha subsanación a plazo de caducidad. ¿Qué significa esto? Que sí puede consignarse, por ejemplo, que den un plazo para subsanar ese error. Si no se subsana, sí se limita ese derecho. Ese sería el procedimiento correcto. Por ejemplo, me fiscalizan y me evalúan que una factura tiene error. Me dan 2 o 3 meses por subsanarlo. Si no lo subsano, ahí sí me pueden limitar el derecho. ¿Por qué? Porque estos documentos pueden ser subsanables. Pero acá el ordenamiento podrá someter dicha subsanación a plazos de caducidad, pero nunca ligar al incumplimiento de un deber formal a la pérdida de un derecho otorgado por la ley. Y recordemos que la ley del IVA me establece un derecho en el reconocimiento del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque si vimos el artículo 18, no tiene todos los casos que citamos y que les expuso Regina, no están expresamente regulados en el artículo 18. Por eso es que son subsanables. Además, desde la perspectiva del IVA, hay que insistir que el incumplimiento de los requisitos probatorios ligados a la prueba preferente de las cuotas soportadas, en este caso la factura o comprobante de pago, no puede suponer la pérdida del derecho material de la deducción del IVA soportado, en tanto el particular disponga de otros medios de prueba que permitan acreditar, sin lugar a dudas, que el IVA se ha soportado, es decir, que el IVA se ha pagado. Entonces, la doctrina me establece que puedo yo, con otros documentos de prueba, demostrar que yo pagué el IVA y que el IVA es un crédito fiscal y un derecho que tengo. También hay otra, permítanme. Aquí está. También Eusebio González García nos indica el resultado jurídicamente absurdo al que conduce la interpretación estricta al sobrecargar de requisitos formales el ejercicio de un derecho a la deducción, termina por extinguir el derecho mismo y pone en manifiesto el completo vaciado del IVA a que lleva semejante modo de proceder. Pues al obstaculizarse el derecho a deducir, piedra angular de Libra, quiebra la neutralidad económica, se encarecen los procesos productivos más largos, que son los más rentables desde el punto de vista económico, y se trastoca el mecanismo de reparto contributivo del IVA, que no está pensando para recaer sobre las empresas. ¿Qué es lo que quiere decir Eusebio González acá con esta doctrina? Que si a mí el fisco me sigue ajustando este tipo de casos por las formalidades en la factura, pues lo que harán las empresas es encarecer sus procesos y lógicamente este encarecimiento no va a caer a la empresa, cae pues al consumidor final.
Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si el fisco sigue con este tipo de ajustes a no reconocer el IVA por un error formal, pues lógicamente los productos se pueden llegar a encarecer y económicamente podría afectar a todo el país. ¿Por qué? Porque es un crédito fiscal que los contribuyentes no están recuperando. No se está recuperando ese crédito fiscal y por ende puede llegar a graves consecuencias en la recaudación de los tributos. Pero esa es la parte analítica, que por aras del tiempo no podemos abordar mucho, pero esperamos ahí en alguna otra oportunidad abordarles más. Pero vamos a ver, yo creo que de toda la exposición, después de analizar los casos, las leyes, y ahora qué hacemos, creo que eso es lo que nos interesa a todos. Por eso hemos tratado de llevarles y darles unos consejos, los cuales vamos a ver más adelante, de qué hacer con los casos que ya se llevan en defensa o que ya tengo al auditor ahí en camino y que está insistente que para él es un ajuste o posiblemente ya está en audiencia, ya está a nivel de recurso de revocatoria o posiblemente ya esté en instancias judiciales. Algunos casos no son alentadores, pero sí déjenme comentarles que hay unos que sí. Desde hace un par de años, nuestra firma ha estado con la intención, bueno, no la intención, sino que ha cambiado su perspectiva y ha tratado de corregir todos los procesos en fase administrativa y lograr un resultado administrativo favorable antes de llegar a un proceso judicial. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a instancia judicial, estamos hablando de 5, 6, 7, 8 años de procesos litigiosos que al final de cuentas es un expediente ahí estancado y un crédito fiscal muerto. Y que lamentablemente, por azares de las modificaciones a las leyes, no puedo reclamar intereses por ese crédito fiscal que posiblemente esté ahí detenido, o bien posiblemente me toque que pagar intereses y sanciones si fuera por motivo de un ajuste en el cual pues representa pago de impuesto, multas y sanciones. Ahora, en auditoría es la fase importante para evitar este tipo de ajustes. Entendemos a veces los criterios de auditor y que son muy variados, eso sí déjenme decirlo, pero tenemos que lograr entender al auditor. Recordemos que el auditor está con una función de fiscalizador y aquí es, pues más de un error debo de encontrar, ese es su pensamiento y ellos deben respaldar mucho su trabajo, sus papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos realizan una función fiscalizadora que lógicamente si no encuentran nada, el pensamiento interno seguramente en la administración tributaria es o no sirve para fiscalizar, o recibió mordida, o de verdad no encontró nada, pero en estadística es muy difícil que no encuentren más de algún errorcito al momento de auditar, ya sea por criterio o porque de verdad somos humanos y en contabilidad podemos cometer errores. Pero en la auditoría hay que estar muy atentos a los criterios institucionales y a las sentencias emanadas por las salas de lo contencioso para podérselas aportar al auditor. Lo que sí recomendamos siempre es tratarle de demostrar todo al auditor. Por ejemplo, siempre recomendamos en una auditoría esta constante comunicación con el auditor. No podemos llegar, que el auditor llega a fiscalizarnos, le damos los papeles y nos olvidamos completamente de él. No, tenemos que estar preguntándole si tiene dudas. Si toda la información, solo déjenme silenciar un micrófono. Ya, listo. Tenemos que estar muy atentos a sus dudas, a ampliárselas, a explicarle ahí cómo es cada tipo de operación. Van a haber casos, y por eso sí les pido que no se lleguen a frustrar, en que por más que ustedes le expliquen al auditor, va a pretender ajustar. Y lo que no nos tenemos que preocupar es antes de tiempo. Porque hay ocasiones que nos hemos percatado que el auditor dice, no, es que esto lo voy a ajustar, y cuando viene la audiencia no lo ajusta. Y nos asustamos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos tienen supervisores. Pero también pueden llegar casos en donde pues, para él no era justo, pero para su supervisor sí. Lo que sí debemos demostrar, y por ahí lo vi en algún chat, es ubicar y tener bien identificados los medios de pago. Eso es importantísimo para el reconocimiento del crédito fiscal.
no solo para el reconocimiento del crédito fiscal, sino que para la transparencia de sus operaciones. Recordemos que el artículo 20 del decreto 20-2006, el cual nos regula la bancarización, nos establece con las reformas que debe identificarse al beneficiario. Entiendo que muchas personas operan por medio de transferencias electrónicas y que seguramente este tipo de transferencias a veces no se identifica. Busquemos un banco que sí nos pueda identificar. Además, recomendamos que los pagos sean por factura en la medida de lo posible o llevar integraciones. Porque si resulta que llegó una factura que integra o que el pago está integrado con otras 7, pues tengo que demostrar las otras 7. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar que el pago es íntegro a las facturas, ¿verdad? Entonces sí recomendamos y vemos con buenos ojos que el método, el medio de pago sea bien identificable y sea un método por el cual podamos demostrar que la compra o el servicio haya sido cancelado en su totalidad y por ende podamos reclamar el crédito fiscal. Contratos también recomendamos constituirlos cuando sea necesario o un servicio recurrente y en la medida de lo posible transparentar en el detalle de las facturas, que vean que ese tipo de servicio se vincule con la actividad de la empresa. Desde ahí, desde la contabilidad, desde el momento que recibo la factura, yo puedo determinar si eso se vincula o no. Entendemos que lo que sucede a veces en muchas empresas es, mira, tienes que pagar esta factura y no sabe, el dueño dice que hay que pagar y punto. Pero si se vincula o no, no lo sabemos. Entonces, sí, desde ahí recomendamos que se solicite una descripción clara de lo que consiste ese servicio. Si ya tengo ajustes o expedientes en trámite y están en una audiencia, vale la pena aportar todos los medios de prueba necesarios en el periodo de prueba que demuestren esto. Nosotros como firma tenemos algunos expedientes. De los 4 casos que Regina les planteó, 3 han sido resueltos favorables antes de llegar a una instancia judicial. Es decir, los 3 han sido favorables a nivel tributa. El único que ha llegado a nivel contencioso administrativo es la descripción de las facturas, hoy por hoy. ¿Por qué? Porque antes sí estaban llegando los expedientes de facturas emitidas fuera de los 2 años a las instancias judiciales, ahora ya no. No obstante, déjenme comentarles que sí tuvimos un caso en el cual sí tuvimos que plantear contencioso administrativo porque el tributa no tomó en cuenta el criterio emanado este año. A pesar de que le aportamos un memorial, no lo tomó en cuenta. Entonces, pues tampoco nos garantiza que todo lo que hagamos no lleguemos a una instancia judicial por desconocimiento o porque simple y sencillamente el asesor que tenía a su cargo no sabía que había cambio de criterio. Pero en audiencia vale la pena aportar todos los medios de prueba necesarios y acá sí podemos aportar dentro de nuestra argumentación en la evacuación de audiencia los criterios institucionales si nos favorecen. Si no nos favorecen, tenemos que hacer un análisis muy integral de la norma y aportar los medios de prueba necesarios, como por ejemplo cartas de aclaración, contratos si fuera necesario, documentos y medios de pago y si es posible alguna declaración jurada por parte del representante legal en qué consistió el servicio adquirido o del error que se trate de subsanar. El recurso de revocatoria, al igual que en audiencia, aportarlos. Tuvimos 2 casos en los cuales están en recurso de revocatoria, aportamos los criterios institucionales, aportamos resoluciones que a pesar que no eran del mismo contribuyente, pues las aportamos para que lo consideraran y consideraran el criterio ya emanado por parte del tributa. ¿Para qué? Para que exista certeza y seguridad jurídica de que las actuaciones van a ser resueltas en un mismo sentido. Acá, entonces, lo que debemos hacer es aportar memoriales, a estar muy atentos a los criterios y aportar un memorial sencillo en el cual esté el encabezado, la descripción y cuál es el motivo de mi gestión. Y en el motivo de mi gestión ya desarrollo que por intereses o conveniencia a mi representada, pues aporto el criterio institucional, la gestión número tal, en la cual se resuelve un caso similar a mi representada, por lo que mi representada también hace
estudio el criterio y le solicita tomarlo en consideración para la resolución del presente caso. Algo muy similar, algo así podríamos colocar en un memorial. Y en instancia judicial, déjenme decirles que es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque esto ya fue dilucidado a nivel administrativo y lamentablemente para los órganos jurisdiccionales, los criterios institucionales no son vinculantes y como no son ley, no los toman en consideración. Tuvimos la oportunidad de un caso a nivel amparo de indicarle a la CC, o sea, y aquí estamos hablando de una vulneración al principio de seguridad y certeza jurídica. Estaba el ajuste relacionado a la emisión de las facturas fuera del plazo de los 2 años y le aportamos en amparo este criterio institucional, el dictamen de jurídico y 2 resoluciones del directorio en las cuales nos habían resuelto favorable. Y les indicamos que era injusto que estos expedientes que son en el mismo caso, fueran resueltos favorables y haya tenido que llegar hasta estas instancias. Por ende, solicitamos que se aplique la seguridad y certeza jurídica y se ha desvanecido el ajuste. Y la CC se lavó las manos indicando que ese no era motivo de que ellos no entraban a conocer el fondo del asunto y por eso no era un motivo para otorgar el amparo. Ahí cuando les conviene no entran a conocer el fondo del asunto, pero tenemos muchas sentencias en donde entran a analizar el fondo del asunto. Entonces sí nos preocupa en gran medida las sentencias por parte de la CC. Y lo peor, lo que más nos entristece un poco, es que antes la Corte Suprema de Justicia tenía sus propios criterios, pero en los últimos años ha dicho sí a lo que llega a la CC. Entonces nos preocupa y tenemos una Corte Suprema de Justicia que lleva más de 2 años extendiéndose en sus funciones y que por el momento no hay un cambio de magistraturas, porque los resultados de estas o la variación de criterios que han habido en estas instancias preocupa y creo yo que nos pone en detrimento la importancia de poder invertir en Guatemala porque no hay certeza y seguridad jurídica de los asuntos tributarios. Bien, hasta aquí creo que hemos llegado con la exposición. Hay un tema de preguntas y respuestas, pero pues quiero exponerles antes en lo que se van formulando las preguntas y los invitamos a que nos pregunten y utilicen el chat para hacernos las consultas. Les quiero invitar o les quiero indicar en qué podemos apoyarlos a ustedes o a sus organizaciones en la firma Alfonso Orozco y Asociados. La gestión oportuna, profesional y estrategia de sus procesos tributarios, ¿verdad? Recuerden que estamos actualizados con los criterios judiciales y tributarios y la ventaja de poder aplicar criterios de otros expedientes a los suyos. Creo que es una muy buena estrategia para sus procesos tributarios y dado caso ajustes. Optimizar legalmente la carga tributaria, el tiempo de su personal y los recursos de su empresa es muy importante. Sabemos que el tiempo de su empresa es valioso y ahí podríamos apoyarnos nosotros para mejorar su carga tributaria. A constituir sus sociedades, en dado caso sea necesario por estrategia fiscal, constituir 1 o 2 sociedades más para eficiar la operación a modo de que haya un mejor orden y mejor optimización de los impuestos. Claro está que lo que dice el fisco de que es ilegal utilizar 2 o 3 sociedades en nuestra operación, no compartimos eso porque recordemos que una sociedad es una persona totalmente independiente, son obligaciones y derechos que cada una forma conforme a su forma social constituida y es independiente a los socios, o sea que no hay prohibición expresa para constituir 2 o más sociedades en nuestra operación. Incluso hemos tenido algunos casos en donde los propios auditores dicen, mire, ¿por qué no crea otra sociedad para eso? Es que mezcla aquí operaciones, debería crear otros establecimientos. Entonces, no entendemos a veces el entendimiento de la SAT y a dónde quiere llegar. Ante problemas de pago de impuestos por falta de liquidez, aplicar estrategias legales para solventarlos, ya sea dilatorias o en alguna manera de optimización de cargas, o hay impuestos que a veces están prescritos.
Como decía el licenciado Orozco, la mejor estrategia es donde no se paga. Esperamos ahí apoyarles en alguno de esos tipos de estrategias, y formación y capacitación profesional en las distintas disciplinas fiscales. Acá estamos con nuestro diplomado, que lo impartimos todos los años para quienes quieran estar actualizados del derecho tributario, y para quienes les interese este tipo de análisis, pues los invitamos a que formen parte desde nuestro diplomado, que el próximo mes iniciamos con el 4º módulo, y si quieren iniciarlo completo, pues esperen la promoción del próximo año para que se puedan inscribir. Y les rogaría que por favor nos ayuden con la encuesta de satisfacción, pues todo lo que hacemos es para ustedes, y seguramente sus aportaciones y sus comentarios nos harán ser mejor y poder darles mejores eventos para que puedan aplicarlos en su vida laboral o empresarial. Si gustan, creo que les van a mandar por ahí el link, en dado caso no tengan lector QR, en lo que preparamos las preguntas y pues, iniciamos con las respuestas de las mismas. Perfecto, gracias por la exposición, licenciada Arguijo y Eder. Ahí en su chat, si no quieren utilizar el código QR para tener acceso a la encuesta, ahí en el chat está el acceso también. De esa forma pueden llegar, darle ahí solo clic al acceso, también pueden accesar a la encuesta de satisfacción. Es muy importante ahí tener ahí sus comentarios respecto a este webinar. En lo que llenan la encuesta de satisfacción, es importante ampliar respecto a los servicios que presta la firma, por lo que comentaba anteriormente el licenciado Heder en temas de apoyo en temas tributarios. Sabemos que actualmente estamos en meses en los que ya se empieza a ver el presupuesto 2022, de igual forma la planificación del pago de impuestos. Cualquier apoyo que podamos proporcionarles en temas de planificación, estamos ahí a sus órdenes, principalmente ahí con acumulación de créditos fiscales, por ejemplo, ISO, IVA, y un posible pago en exceso de impuestos sobre la renta. Muy bien, por cuestiones de tiempo vamos a proceder a trasladar a los expositores las primeras preguntas que nos fueron ingresadas. La primera pregunta es de Vinicio Ramírez. Pues agradece ahí la presentación y el hecho de mantenerlos informados con este tipo de eventos. Y su consulta es: cuando nos extienden una factura, ya sea preimpresa o electrónica, y esta es inválida por no estar autorizada por SAT, la pregunta ¿se considera como un ajuste al crédito fiscal para quien la recibe? Este tipo de inconvenientes es bastante recurrente, ya que hay contribuyentes que emiten y que extienden documentos que son falsos, y si la empresa recibe una cantidad muy grande de documentos en el periodo, es difícil poder validar en el portal de la SAT para verificar si están o no autorizadas. No sé si la licenciada Arguijo. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, la verdad es de que sí hay que recordar pues la normativa que hoy pues expuso, ¿verdad? La que pudimos ver es en cuanto a los errores pues formales. Con lo que yo comprendo en la pregunta, si ya una factura es elaborada por documentación que es falsa, sí es un claro pues caso
para que no proceda la devolución del crédito fiscal, ¿verdad? Eso lo encontramos en el artículo pues, 23 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Entonces, esos son los casos que nosotros tenemos que tener claros en cuanto a si es realmente un caso establecido en cuanto a la procedencia de la devolución del crédito fiscal o si existe pues un error formal, ¿verdad? En este caso sí sería pues un caso claro de no devolución de crédito fiscal si es elaborado con documentación falsa, ¿verdad? Información. Perfecto, gracias, licenciado Urquijo. La siguiente pregunta es de parte de Miguel Pazán. La pregunta es relacionada con el tema de bancarización. Dice, buen día, ¿es válido que se pueda demostrar que la factura está pagada por medio de compensaciones? Que solo se tenga un correo o contrato de respaldo que se impute la forma de pago de las facturas. Entiendo que lo que realizarían es ambas entidades se prestan servicios o se venden bienes, pero sí deben estar facturados, eso sí lo tenemos que tener claro. Lo que no va a haber es una transacción económica y no va a haber un traslado de fondos, sino que lo que deben realizar es una compensación. Para que tenga efectos tributarios, según bancarización, se debe formalizar en escritura pública. Entonces, sí recomendamos que exista un contrato de cuenta corriente o bien un contrato, pues cada compensación que se realice y sea formalizada en escritura pública. Muchas empresas lo que realizan es realizar una escritura mensual de este tipo de operaciones para poderlas formalizar y que tenga efectos tributarios. Entonces sí recomendamos que sea por medio de escritura pública. Perfecto, gracias, licenciado Conté. Siempre Miguel Pazán nos pregunta si se puede demostrar la descripción de la factura por medio de un contrato. Por ejemplo, en arrendamientos, las facturas recibidas solo especifican el número de contrato y el valor de la cuota. Pero en el contrato se detalla a qué se está consignando. Pero en el contrato detalla a qué está consignado cada contrato. Sí, si quieren contesto yo, licenciada. Recomendamos que por este tipo de procesos sí han llegado a instancias judiciales y no han tenido buenos resultados, a pesar de que han habido, por ejemplo, tenemos un expediente en donde es por personal y hace referencia a un número de contrato. Se presenta el contrato que tiene firma legalizada y a pesar de ello no ha sido posible organizar el ajuste. Sí recomendamos que exista una mayor descripción en la factura a modo de establecer si se vincula o no con la actividad. Incluso vale la pena para este tipo de cuestiones por arrendamientos, aparte del contrato, que en la descripción de la factura se coloque la dirección del lugar que se está arrendando. Y no se sorprendan si el fisco por ahí, tuvimos un caso en donde ajustaron un gasto por contratos de una bodega y no aceptaban el gasto porque según los registros de la SAT, esta dirección de la bodega no aparecía dentro de los establecimientos inscritos en la SAT, lo cual no necesariamente me obliga a inscribir como establecimiento una bodega porque no está abierta al público. Entonces, sí vale la pena documentarlo de mejor forma. Me atrevería a decir que si solo se está colocando el número del contrato es una contingencia que podría llegar a un ajuste, así que vale la pena que se le diga al proveedor que le amplíe un poquito más el contrato, colocando la dirección, y si esta dirección no le aparece o no está registrada en la SAT, pues documentar que es una bodega o es un establecimiento que sí pertenece a la sociedad o a la empresa. Perfecto, muchas gracias. La pregunta es de Gerson Macario, va dirigida a la licenciada Urquijo, ahí nos confirman. Dice, en el caso de la descripción de las facturas por servicio de transporte, ¿podría documentarse con un listado de los empleados, horarios y días del servicio prestado? Es para aquellas empresas que facilitan a sus empleados el servicio de transporte. Gracias por la pregunta, licenciado.
como lo indicaba Eder, la verdad es de que lo mejor es de que nosotros tratemos en el momento ya de una pues, defensa, aportar todos esos medios de prueba que nos puedan ayudar a desvanecer pues el ajuste, ¿verdad? Si en este caso es pues por servicios, descripción en la factura. Todos estos documentos sí se pueden aportar y sí son importantes. Igualmente, en los contratos que se hacen por transporte es importante que los tengan y ahí se puede también observar todo este tipo de cláusulas, ¿verdad? En cuanto a los horarios, en cuanto a qué personal pues lo va a utilizar, en cuanto a las rutas y todo eso nos permite también establecer por qué es que se adquirió el servicio. Sí es importante, por ejemplo, en el detalle de las facturas, se pone específicamente solo transporte personal y a veces es lo único que exige la norma, ¿verdad? Especificar concretamente el servicio. Sin embargo, sí hemos tenido casos en los que la administración tributaria también exige que en la factura pues se detalle el personal y pues otros aspectos que por espacio también no se pueden detallar en las facturas. Entonces, estos tipos de documentos sí nos pueden servir, ¿verdad? Y es importante tenerlos al momento de nuestra defensa, pues poder aportarlos y que nos ayuden, ¿verdad? A poder desvanecer o poder explicar un poco pues mejor también esa vinculación, ¿verdad? Que existe por la adquisición de este tipo de servicio y que realmente también ya hay sentencias en las cuales pues sí desvanecen este tipo de ajustes porque sí existe una vinculación con el proceso productivo, ¿verdad? Porque sí es un servicio que pues, es esencial para que el personal pues pueda laborar en las empresas, ¿verdad? Por los horarios en los que laboran. Perfecto, gracias por la respuesta, licenciado Arguijo. Esta pregunta es de Manuel Cervantes. El licenciado Cantella hizo referencia en su exposición a algo respecto a este tema y también recién la licenciada Arguijo. La pregunta, ¿cómo ven ustedes el caso número 2 por error en la descripción de las facturas? Por este tipo de ajustes se están ganando en la SAT. ¿Cuál ha sido su experiencia en este caso? No sé si hay algo que ampliar. Complicado, mi estimado. Ha sido difícil esa labor. Hemos optado en muchos casos por mejorar la descripción de la factura, detallarla, aunque la ley no me lo obliga, porque a nivel judicial, lamentablemente, no han habido buenos resultados y a nivel SAT menos. Entonces, sí recomendamos encaminar estas recomendaciones a la recepción de las facturas para que haya una mejor descripción en las mismas. Perfecto, gracias. Germán de Paz pregunta, en nuestra empresa recibimos notificaciones de requerimientos de crédito fiscal con una serie de ajustes por errores formales denegando ese IVA, pero nos están cobrando el 100% de multa por estos ajustes. Entiendo que no es correcto, pregunta. Bueno, yo por lo que entiendo es de que si son errores formales, ¿verdad? Y se les está pues ajustando, por ejemplo, me imagino que si es pues la devolución y se les está cobrando también multa, ¿verdad? En ese sentido considero que no sería correcto, ¿verdad? Porque lo que procede ahí es una infracción y la sanción única es la multa, ¿verdad? Por esa infracción al deber formal. Habría que evaluar si dentro de la argumentación de defensa podrían aplicar algo lo que establece el criterio institucional relacionado a los deberes formales de las facturas o el dictamen de jurídico del año pasado. Ese es un poquito más amplio. Claro está que seguramente a nivel audiencia, a nivel SAT, van a confirmar el ajuste y a nivel tributo se tendría que avanzar. Perfecto. Y Jorge Skid pregunta, en el gremio, hablando de gremio de auditores y abogados, dice, ¿se ha optado por certificar y corregir errores en facturas? Por ejemplo, aclarar descripción, corregir el NIT o nombre del contribuyente, etcétera.
yo lo veo incorrecto. ¿Cuál es el criterio de la SAT? A nivel tributa, cuando es un error, por ejemplo, en cuestión de resolución, el número de resolución de la factura, que no está consignada la fecha de vencimiento, que la fecha de resolución está incorrecta, con una carta del proveedor o del certificador, en muchos casos han sido por medio de GFASE, han sido desvanecidos. Con eso creo que pueden desvanecerse. Es un deberes formales que desde nuestro punto de vista deberían desvanecerse y no limitar el derecho al crédito fiscal. Perfecto. Y esta pregunta tiene relación con la anterior. Vinicio Ramírez dice, ¿existe alguna ley específica donde se indique que una certificación contable pueda ser válida para corregir algún error u omisión de algún dato en las facturas que se hayan emitido? ¿Y SAT lo considera válido para dicho efecto? No, generalmente el Código Procesal Civil y Mercantil establece algo de ampliaciones en documentos incompletos. Hemos utilizado ese argumento y ese artículo, en algunos casos lo han tomado en cuenta, pero queda mucho a discreción de los funcionarios de la SAT, se aceptan o no certificaciones por medio de los contadores de las empresas. Lo que sí no aceptarían es, por ejemplo, que yo, siendo el beneficiario o el cliente, amplíe la descripción de la factura. Tendría que ser por el contador del proveedor. Perfecto. Aquí dice la pregunta: en una importación en la que se realice de forma consolidada y el importador solo emite una carta como constancia del pago del IVA y del flete, ya que la póliza está a nombre del consolidador, ¿cómo documentar el crédito fiscal efectivamente pagado? Entiendo que esto generalmente sucede con DHL cuando traen muchos contribuyentes y emiten una sola póliza de importación. DHL y este tipo de empresas emiten documentos con los cuales detallan cómo se distribuyen los pagos. Entonces yo les recomendaría que realicen que el registro sea la póliza general, en donde se demuestra que se pagó el IVA, y el detalle de DHL. Ahí no tendría que haber ningún problema, porque DHL tiene autorización de SAT para realizar ese tipo de operaciones. Perfecto, gracias. Giovanni Román pregunta, si una persona me emite una factura y coloca mal mi dirección, tomando en cuenta que la dirección no es obligatoria, ¿será que habrá algún problema? No tendría que haber problema. No sé qué piensas tú, Regina. No, por supuesto, yo considero que también no tendría que haber un problema y sí serían también considerados en todo caso como un error de forma, ¿verdad? Porque como lo habíamos comentado, estos se pueden dar por también que se consignen erróneamente pues datos, ¿verdad? Entonces sí se podría considerar como un error formal. No tendría que haber problema en cuanto a la devolución, ¿verdad? Perfecto. Acá Josué nos hace más bien un comentario, no es tanto en sí una pregunta. Dicen, es con relación a los de facturas que están a nombre de los propietarios de los bienes inmuebles. Dice, actualmente no se están haciendo esos ajustes porque hay un contrato de arrendamiento. Asimismo, si hay un criterio del año 2021 donde habla del nombre INITE que sí se reconoce el crédito fiscal. No sé si tienen ustedes algún comentario de esto. Yo creo que sí es importante en cuanto a los criterios institucionales y siempre, como lo había indicado Der, también pues siempre nosotros hacerles mención, ¿verdad? En la defensa. Eso lo que se busca es lograr pues una economía también, ¿verdad? En cuanto al proceso, ¿verdad? Y que lo tomen en consideración. Perfecto, gracias. Jacqueline Dávila pregunta, ¿es válido que basándose en el criterio institucional 1-2021 de la SAT en validez de facturas con errores,
podamos hacer uso de las facturas que tienen alguna falta ortográfica en el nombre de la compañía. Licenciada. Sí, sí, venimos lo que hablamos, ¿verdad? Que sería considerada siempre pues un error también pues formal y sí se puede hacer uso, ¿verdad? De la factura. Lo bueno es que con FEL creo que ya no va a pasar eso, porque uno coloca el NIT y ya aparece el nombre tal cual está registrado en la SAT. Esa es una de las ventajas de FEL. Pero cuando se hacía papel, esto lo que comentan sucedía mucho, porque en muchas ocasiones hay nombres muy complicados y si se cometen este tipo de errores. Que una vez tengan consignado el NIT, consideramos NIT correctamente, pues debería de ser subsanable, no habría ningún problema. Perfecto. Giovanni Román, respecto a un punto que expuso el licenciado Canté, pregunta, dice, ¿cuál será el objeto de un reglamento si no tiene fuerza de ley? ¿Será que los de la SAT no saben eso e imponen multas porque así lo dice el reglamento? Multas no he visto que lo establezca un reglamento. Lo que hacen es basarse a veces en los reglamentos para pretender establecer una multa. Pero hay un colega, por ahí lo escucharán en el medio, que él dice que él no le hace caso a los reglamentos porque no tienen fuerza de ley. Pero sí hay algo importante, los reglamentos sirven para guiarnos, es una guía básicamente de cómo se realiza la recaudación. Por ejemplo, hay reglamentos que nos establecen tal vez la forma en cuanto a sustanciación y ritualidad, pero no me pueden limitar ningún derecho, ni otorgarme beneficios, ni limitarme derechos. Entonces, digamos que los reglamentos sí vale la pena leerlos, están enterados que establecen, pero no van a tener fuerza de ley, porque pues no se lo da la Constitución. Y si la SAT lo sabe o no, pues dependerá de cada auditor o de cada analista si se actualiza o no y si estudia un poquito de derecho. Lo que sí me he percatado es que muchos de los analistas realizan lo que sus superiores les dicen o lo que los procedimientos en instituciones les establecen. Así que digamos que no es que ellos analicen adecuadamente las normas, sino que se basan en lo que ya expedientes antiguos han realizado. Perfecto. Acá hace una pregunta. Dice todos los bienes aportados por los socios a una sociedad en su constitución o posteriormente como ampliación están exentos del IVA o de timbres. Si quieren, bueno, con base al artículo sería 7, ¿verdad? La ley del impuesto al valor agregado, hay exenciones generales, específicamente en el inciso 3º, en lo que sí es pues una exención que se le da cuando se dan aportaciones de bienes muebles, en ese caso, a sociedades. Solo hay una excepción para aclarar, y es que cuando se dediquen a la comercialización de ese tipo de bienes, no está exento, ahí sí hay que pagar el IVA. Perfecto. Beatriz Elizondo pregunta, los boletos aéreos de mis clientes no es precisamente el tema de hoy, dice, pero si estos boletos de clientes son deducibles de impuestos sobre la renta, se compraron porque se les invitó a un evento de proveedores en el extranjero. Si son, bueno, aquí sí es como dice el libro, no era el tema, pero tenemos que tener claro que si cumplen con ser necesarios, útiles, pertinentes e indispensables para la conservación de la fuente productora de renta, pues sí son deducibles. Lo que recomendamos es documentar adecuadamente correos, imágenes. Yo les he expuesto en muchas ocasiones que cuando hay eventos o cuando hayan eventos, hayan muchas fotos y si hay arriba más fotos, porque pues con eso se documenta para que sea gasto deducible y que el evento sí se dio. Entonces, es cuestión de que se documente adecuadamente.
Sí, así es, ahí referencia de la licenciada Elizondo, artículo 21 del decreto 1012, gastos deducibles, ahí establece ahí cuáles son esos requisitos y condiciones. La siguiente pregunta dice así de Miguel Pazán: ¿qué pasa con los ajustes que se realizan la SAT por el motivo que el contribuyente presenta omisos, pero cuando se realizó la compra del bien o servicio estaba sin omisos? ¿Se puede desvanecer el ajuste? Yo tengo una opinión personal en cuanto a eso, y es que no me pueden a mí obligar a que el contribuyente pague sus impuestos, porque al final cada quien es libre de hacer lo que desee. Yo lo que tengo que demostrar es que yo pagué esa factura, pagué el impuesto, y es responsabilidad del contribuyente no pagar sus impuestos. Y la SAT no me puede informar a mí que no me reconoce el crédito fiscal porque otro no pagó sus impuestos. Ya, si no estoy mal, Regina platicó acerca de la responsabilidad de la obligación tributaria, y en tanto la ley del IVA no me corresponsabilice el pago de los impuestos de un tercero, no tengo yo por qué absorber sus errores o sus omisos. Incluso yo me adelantaría a que el hecho de que el verificador integrado a la SAT le sugiera a uno no aceptar la factura del contribuyente ya es una cuestión de ilegalidad, porque el fisco no puede determinar a quién le compro y a quién no. Entonces, por ahí van a haber algunas acciones legales. No sé si quieres ampliar tú, Regina. No, sí, únicamente en cuanto a la responsabilidad que tú indicas, sí se tiene que, la ley la tiene que especificar, ¿verdad? A la persona que va a quedar obligado. Siempre va a ser pues por mandato de la ley en cuanto a estos casos de responsabilidad. Ok, vamos por tiempo, vamos a ir ya viendo ahí un par de preguntas más únicamente. Aquí se dieron prioridad a las que ingresaron, las primeras que ingresaron. Dice una de Astrid: ¿puedo sustituir la compra de un vehículo con un contrato de compraventa? No sé a qué se referiría, Sí, ¿verdad? En cuanto... sustituir es la palabra aquí que crea dificultad. Pero sí es importante recordar que siempre pues debe de haber una factura, ¿verdad? Cuando realicemos una compraventa siempre, si igual nosotros vayamos pues a solicitar, por ejemplo, en los casos de devolución o parecido, siempre tiene que estar respaldado pues con la factura correspondiente y adicional hacer pues ese contrato de compraventa, ¿verdad? No sé si tú quieres ampliar algo, Eder. Creo que debe ser, bueno, es que con el tema de vehículos es un tema muy complicado, porque el IVA generalmente lo paga la persona que compra, paga el IVA, a menos que sea por medio de una concesionaria, pues sí hay una factura que emiten y con esa factura se paga el IVA. Pero si yo es una empresa que yo tengo el vehículo y yo lo voy a vender, como dice la licenciada, pues debo facturarlo sin IVA, y el formulario tiene su casilla especial. Si yo soy importador de vehículos, tengo que facturarlo. El contrato solo me sirve para la relación comercial de derechos y obligaciones que obtiene cada comprador, pero el documento tributario correcto en todo momento es la factura, y si no hay factura, escritura pública o un formulario del IVA donde se pagan los impuestos. La siguiente pregunta dice: estoy solicitando la devolución de crédito fiscal, pero el emisor de cierta factura no pagó el IVA correspondiente y esta factura va en la solicitud de devolución. ¿Qué sucede y qué procede? Yo pagué el monto de la factura completo. Seguramente el fisco le va a ajustar y le va a decir que no procede el crédito fiscal porque su proveedor tiene inconsistencias, pero recomendamos defenderse. Lo que hacen muy comúnmente es una providencia
y a los años pues ya hace la resolución, pero es comentarles que nosotros lo que hemos hecho es solicitar el crédito fiscal indicando que la retención es un abuso de autoridad, que es ilegal y que por lo tanto se devuelve el crédito fiscal. Lo que a veces tratamos de demostrar es que el contribuyente no tenga omisos o que al momento, o que las inconsistencias al momento de la compra no hubieran sido, no tenía omisos. Y hay muchos casos en donde han devuelto y han autorizado la devolución. Entonces, sí, lamentablemente crea una onerosidad en cuanto a que tengo que estarlo reclamando y tengo que estarme defendiendo al fisco, pero pues, es lo que resta, pues, porque no podemos hacer nada contra el auditor. Hay auditores que quisiera ampliar ahí por una pregunta que hace Carlos Fuentes en cuanto a hay auditores que a veces es un acoso tributario, digamos, en cuanto a obligarnos a pagar las multas y sanciones, pero si estamos bien enterados de nuestros derechos y obligaciones, no hay que hacer caso. Un caso que tuvo un compañero de la firma, que el auditor le sugirió, llamó a la empresa y le sugirió desistir de la devolución de crédito fiscal porque los proveedores tenían inconsistencias y que, pues, para no afectarlos, que mejor desistieran de la devolución de crédito fiscal. Entonces, cuando se firmó el acta, consignamos en el acta que el auditor, con el nombre y los datos del auditor, nos había indicado que desistiéramos de la solicitud por inconsistencias de algunos proveedores, con lo cual no estábamos de acuerdo, por lo cual pedíamos que se respetara el derecho de la contribuyente y se resolviera conforme a lo que establecen las normas tributarias. Miren, la supervisora del auditor llamó rogando que quitáramos eso del manifiesto, porque eso les iba a causar problemas. Entonces, tenemos que, cuando el licenciado Orozco nos indicaba que hay que migrar de una buena imagen fiscal a personalidad fiscal, y si la SAT quiere abusar de mí, yo me planto con mis derechos, le hago frente, y pues de manera educada siempre, ¿verdad? Pues ya le exponemos ahí los argumentos. Lo importante es conocer nuestros derechos y obligaciones, y con eso creo que pueden, plantarse ante cualquier abuso o acoso de los auditores. ¿Tienes iniciado el micrófono? Pues gracias, licenciado Canté. Como comentaba, teníamos ahí un tiempo establecido para preguntas y respuestas. Consideramos que lo hemos excedido, pero nuestra intención es apoyarles. Para las preguntas que quedaron ahí pendientes, vamos a ver si los apoyamos por medio de correo o con la información que ustedes nos dejaron al momento de inscribir. Ahí cómo les apoyamos con las respuestas respectivas. Ahí también rápidamente manifestaba una persona que no le quedaba claro el tema de las importaciones consolidadas, solo en ampliación a lo que comentó el licenciado Carté. Sí, este procedimiento mediante el cual el importador final, por decirlo así, el cliente final recibe el producto utilizando un importador o un consolidador, no está claramente definido en la ley, pero la SAT para este tipo de importadores establece procedimientos especiales. Acá la recomendación sería, si están utilizando ustedes los servicios de un consolidador, pues ver pedirle a este consolidador si la forma en que están procediendo para que ustedes les repongan el pago de IVA y fletes que ellos pagan de forma consolidada, si tienen autorizado por parte de SAT el procedimiento que están utilizando para soportar este cobro. Sería ahí la recomendación. Damos ahí gracias por su participación en este webinar. Seguimos nosotros con más webinars con temas que consideramos importantes. Agradecemos nuevamente su participación. Muy buen día. Eder, licenciada Regina, no sé si tienen algunas palabras ahí para despedirse. Las damas primero, por favor. No, muchísimas gracias siempre por su presencia en estos webinars con temas que son de
pues muy interesantes, debemos de estudiarlos y siempre estar actualizados en cuanto a los criterios institucionales, porque la verdad es que nos ayudan también a poder defendernos, ¿verdad? En caso de estos tipos de ajustes que consideramos que son, pues, arbitrarios, ¿verdad? Y que no respaldados con la normativa adecuada. Bien, muchas gracias. Gracias a todos por su participación. La verdad es que lo que más nos llena a veces de alegría es ver a tanta gente participativa y que están interesados en aprender, y eso nos da ánimos para poderles transmitir lo poco o lo mucho que sepamos en temas tributarios, y lo hacemos con toda la intención de que les sirva a ustedes en su vida profesional. Así que muchas gracias y no les quitamos más su tiempo, y los invito a que pues, se sigan cuidando y sigan estudiando el derecho tributario. Muchas gracias.